Mis hermanos, es un privilegio que el Señor nos ha dado de poder comunicarnos por estas redes sociales para el estudio de su palabra. Yo los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también de parte del grupo que está promoviendo esta reactivación del sendero. Este programa, Reactivando el Sendero, pretende, con ayuda de Dios, que nosotros llevemos estudios cada 8 días y nos motiva, porque fuimos una congregación muy unida en aquellos años y queremos reactivar este sendero. Y es por eso que este grupo que está dirigiendo las actividades planeó esta serie de estudios bíblicos para motivar la fe y el conocimiento de todas aquellas personas que una vez estuvimos juntos alabando y glorificando el nombre del Señor, para volver a tomar las cosas de Dios en nuestras vidas. Yo voy a pedirle al Señor que nos bendiga. Voy a hacer una oración y quiero que usted también conmigo participe de pedirle al Señor que nos abra las Escrituras. Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, pedimos tu ayuda en este momento, mi Dios, para que tu Espíritu Santo tome control de este estudio bíblico, Señor, y que en cada corazón el Espíritu Santo siembre en la inquietud de que todo este pueblo pueda motivarse, Señor, a buscar de nuevo las sendas de la salvación. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que nos abra las Escrituras, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, en esta época de acontecimientos muy fuertes y de cumplimiento de algunas profecías que se iniciaron desde los principios de los tiempos, allá por los años de los tiempos de Enoc y los tiempos de Adán, también en los tiempos de Matusalén, tiempos de Noé. Esos tiempos, junto con los de Lot, nos indican que en el final de los tiempos, cuando ya el Señor vaya concluyendo el tiempo necesario para la restauración de todas las cosas, en ese tiempo finales se dará algunos acontecimientos muy fuertes, acontecimientos que tienen que ver con la venida del Señor, del retorno a la tierra, a tomar posesión de ese reino que Él ganó en la cruz del Calvario. Entonces, esto va aparejado a que el reino de las tinieblas sufra su caída definitiva y que el Señor sea el que lo aplaste y el que lo elimine y lo encierre en el lago de fuego para siempre. Este mensaje tiene dos propósitos: motivar a los que están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es los que aman su venida. Como dice en 2 Timoteo, Pablo dice que él está listo para terminar su vida y esperar la corona de la vida que Dios le dará, pero no solo a él, sino a los que aman su venida. Y el segundo motivo es que las personas que por alguna razón se han visto involucradas en actividades de pecado, tengan un tiempo de reflexión para que, conociendo la voluntad del Señor,
recuerden lo que el Espíritu Santo nos enseñó desde hace mucho tiempo y retomen el camino de la salvación, porque si la vida de las personas continúan en pecado o en prácticas que no son convenientes, el juicio del Señor va a caer sobre todos aquellos hijos de desobediencia. Y yo lo que quiero es hacer un resumen de lo que es el propósito del Señor en el cumplimiento de estos tiempos y los acontecimientos que se verán van a ser manifestados con poder para este final de los tiempos. Nosotros no podemos desechar el conocimiento de Dios, porque el que desecha el conocimiento de Dios, dice Oseas, en el capítulo 4 de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, es un mal negocio olvidarse de la ley de Dios y del conocimiento de Dios. Trae implicaciones no solo personales en la vida espiritual, como es el sacerdocio que Dios nos delegó, sino que también afectamos a nuestros hijos. Y es lo que menos queremos, que nuestros hijos caigan en manos de personas pecadoras que los puedan llevar por caminos que son caminos de muerte. En la palabra del Señor existen dos acontecimientos muy importantes y son acontecimientos que nosotros debemos tener muy claros. En estos tiempos proféticos, nosotros debemos entender que lo que se avecina como parte final, como epílogo de la obra del Señor, es la derrota y el juicio que el Señor hará sobre Satanás y sobre su aliado, el anticristo. Yo le quiero decir que desde el principio fue profetizado tanto por los profetas de Dios como por los siervos que estuvieron en esos tiempos, por el mismo Señor Jesucristo, por los apóstoles del Señor Jesucristo y los apóstoles del Espíritu Santo, nos profetizaron de que la venida del Señor cumplirá con aquella profecía dada en Daniel, en el cual en la estatua de Daniel se ven los 4 reinos humanos que estarán presentes en la tierra, y este se refiere a lo que es Babilonia, a lo que es Medo-Persia, a lo que es Grecia y a lo que fue el Imperio Romano. Y estos son los reinos humanos con cabeza humana que han dominado la tierra durante este periodo tan largo que comprende los tiempos del Antiguo Testamento hasta nuestros días. En nuestros días, lo que se va a dar es una intentona de restaurar o hacer surgir nuevamente el Imperio Romano. Y tendrá como cabeza humana al anticristo.
Y esa es una de las cosas que nosotros debemos tener presentes, porque la palabra dice que en esa profecía, en esa estatua de Nabucodonosor, salió una piedra de cantera no cortada por mano de hombre que impactó a la estatua y la desmenuzó a los 4 reinos a la vez. Y que aquella piedra se convirtió en un monte que es el reino del Señor Jesucristo. Este reino del Señor Jesucristo que está por llevarse a cabo va a tener la oposición del reino de las tinieblas en la figura del anticristo. Y es también el tiempo donde la iglesia va a sufrir los embates de este reino de las tinieblas. Y ahí vienen todas las profecías de los tiempos finales, en el cual el Señor prepara un cuerpo que es el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y lo prepara de una manera en el cual lo hace de una separado de el resto de los salvos que el Señor va a promover este cuerpo místico como las primicias de las personas que se consagran al Señor, y que mediante el perfeccionamiento de la visita del Señor Jesucristo, este cuerpo místico va a ser llevado a una perfección sin mancha ni arruga, para que pueda ser presentado en las bodas del Cordero. Esa es la parte en la cual la iglesia va a tener que tomar una decisión, porque habrá una visita para que el Espíritu de Dios le dé discernimiento a todos los seres humanos que han creído en Cristo, de llegar a un perfeccionamiento, a una búsqueda de la santidad, para que puedan ser hallados dignos de escapar de las cosas que vendrán. Las cosas que vendrán son los juicios de Dios que van a ser aplicados tanto a las naciones, a los pueblos, y que también va a incluir parte de la iglesia. Usted puede leer en el Apocalipsis, cuando aquel anciano le pregunta a Juan que quiénes son esas personas que vienen de vestiduras blancas y que son cantidades innumerables. Y que Juan le dice: Señor, tú lo sabes. Y él le contestó: estos son los que vienen de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas en la sangre de Jesucristo y en la palabra de su testimonio. Pero vienen de la gran tribulación. Es un pueblo de Dios que es sacado de la tribulación. Nosotros debemos entender entonces que hay algunos que tendrán que vivir esos pasajes, que es muy diferente a la iglesia que no ve ningún tipo de tribulación, sino que llega hasta el principio de dolores, que es cuando la manifestación de la maldad se inicia, que lo estamos asociando con estos tiempos en el cual el Señor habla de que vendrán pestes,
Y entonces esas pestes y esos terremotos y esos cataclismos y las señales en el cielo, todas estas señales primarias serán vistas también por las iglesias antes de que ocurra el arrebatamiento. Por eso es muy importante que nosotros sepamos qué se dice de estas situaciones. En Judas 1:14 se dice que Enoc, séptimo desde Adán, profetizó diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta es una cita que muestra que va a haber un juicio de Dios. En Mateo 24, en los versículos 4 y 8, también el Señor Jesucristo habla de que dice: mirad que nadie os engañe, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y entre otras cosas dice: y todo será principio de dolores. Nosotros debemos entender también que en Lucas 21:35 dice: porque el día del Señor vendrá como un lazo, como una trampa vendrá sobre todos aquellos que habitan sobre la faz de la tierra. Como esto viene como un lazo, esta manifestación del Señor, y que va a sorprender, hay que estar preparado para poder discernir los tiempos y consagrar nuestras vidas buscando la presencia de Dios, para que no nos tome por sorpresa, como cuando el ladrón llega a la casa, siempre llega sin avisar y llega por sorpresa. Y eso es lo que la palabra nos quiere decir. Tenemos que tener la búsqueda del discernimiento que el Espíritu nos da para entender los tiempos. Porque en estos momentos hay mucha confusión. Porque lo que se está dando es la manifestación de una tentativa de un quinto imperio romano, o un quinto imperio humano, que es la resurrección del imperio romano, en la figura del anticristo, que este imperio es el que se va a oponer al imperio de nuestro Señor Jesucristo cuando venga a la tierra. Previamente a eso estamos hablando de que ocurre en la iglesia una evolución de tiempos, ocurre en la iglesia una serie de situaciones que va a ser presentado como un grupo que busca poder agradar a Dios en santidad. Y acuérdese lo que dice la palabra en Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso se refiere a esta venida del Señor Jesucristo, que ahora vamos a tocar un versículo, que es cuando el Señor está iniciando en estos tiempos la preparación de la santificación de su iglesia, y está llamando por la manifestación del Espíritu Santo, y está llamando por medio del cumplimiento de los acontecimientos que fueron profetizados desde el principio, para que la iglesia busque esa santificación. Hay otras señales también de la aparición del Señor Jesucristo. Y esto es lo que dice en Apocalipsis, por ejemplo, que cuando venga el Señor, todo ojo le verá, aún lo que los pasaron. Entonces vemos que existen dos momentos importantes en el cual habrá una manifestación
del Señor Jesucristo. Una que es antes de que comiencen los tiempos finales, que se refieren a los tiempos en que se inicia la 70ª semana de Daniel, que es el periodo de la tribulación, que se refiere a la ira de Satanás, y luego el periodo de la gran tribulación, que se refiere a la ira de Dios contra los pueblos y contra las naciones que han despreciado la salvación de Jesucristo, que ofreció en la cruz del Calvario, y que estos pueblos y estas naciones se volvieron en contra y que no lo aceptan como Señor. Ese es el periodo de castigo que Dios tiene en la primera parte, en la tribulación, que va a tardar, según la palabra, 3 años y medio, y el segundo periodo de la tribulación, que es la gran tribulación, que también tomará 3 años y medio. Pero anteriormente a eso ocurre un acontecimiento que es la llegada de lo que nosotros esperamos como la llegada de la esperanza bienaventurada, que habla en Tito. El Señor en Tito 12:13 dice que estamos esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a los originales en griego, esta esperanza bienaventurada se refiere a una aparición de Jesucristo en secreto, y que en el griego se pronuncia parusía. Y esta parusía es cuando el Señor visita a los corazones, a los espíritus de sus siervos que están en el proceso de santificación, para perfeccionarlos a una iglesia sin mancha ni arruga, para que ocurra lo que se llama el arpazo, o sea, el arrebatamiento. Y este grupo que va a ser arrebatado es el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia santificada, las primicias que son para nuestro Señor Jesucristo. En esta venida secreta del Señor Jesucristo, también se puede referir a lo que habla 2 Tesalonicenses, que es la parte de en 2 Tesalonicenses 2, que dice que con respecto a la venida, 2:1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Si nos vamos al estudio de la parte en griego, esto significa que donde dice la venida de nuestro Señor Jesucristo, también lo pone como una parusía secreta de visitación a nuestros espíritus y a nuestras almas. Porque esa venida, el Señor Jesús la hace, como ya he dicho, para una perfección de su cuerpo. En esta venida el Señor no baja a la tierra. Cuando la iglesia está arrebatada y llevada a las bodas del Cordero, una vez realizado las bodas del Cordero durante 7 años, entonces vendrá la manifestación del Señor Jesucristo con sus santos, con todos la iglesia que fue arrebatada, y es cuando se produce la epifanía, que es las señales que sí tienen visibilidad
para todo el mundo, todo ojo le verá. En la primera solamente los que tienen el Espíritu del Señor podrán oír la voz de Dios, la preparación que se tiene que llevar a cabo para nuestra santificación, que es lo que nos va a hacer que el Señor nos reciba en ese arrebatamiento. Eso es solo para la iglesia santificada. La Epifanía es un acto cuando ya esta parte de la iglesia no está. Y lo que queda es los pueblos, las naciones, los que van a provocar las guerras contra Israel, todo aquello que no se santificó y que luego en la batalla contra Satanás durante la tribulación, ellos ofrecen su vida para poder ser salvos. Entonces nosotros podemos llevar esto a una figura que la vemos en la crucifixión. En la crucifixión habían 3 varones. Uno, Jesucristo, y a los lados un ladrón que no creyó y otro ladrón que sí creyó. Al llegar el tiempo de las 6 de la tarde, cuando comenzaba la Pascua, era necesario que ellos no permanecieran colgados durante la Pascua. Entonces tenían que ser o llevarse a cabo una acción de quebrarle las piernas para que pudieran morir antes de las 6 de la tarde, que se iniciaba la Pascua en ese tiempo. Cuando llegaron al cuerpo del Señor Jesucristo, no hubo necesidad de quebrarle las piernas, porque Él ya su espíritu había subido al Padre. Pero el ladrón que no creyó, sí tuvieron que romperle las piernas. Eso es una figura de que entró en la tribulación. Y al ladrón que reconoció en Jesucristo su Salvador, pero que no tenía frutos de santidad, porque lo acababa de conocer, a ese sí le quebraron también las piernas. Y esa es una figura de que aquellos que son salvos en la tribulación. La predicación nuestra es que en la tribulación se va a producir la apostasía. La apostasía que se inicia en los tiempos de principio de dolores. Es necesario que se manifieste la apostasía. Y esta apostasía permanecerá durante los 7 años de tribulación. Y muchos cristianos apostatarán de la fe. Y dice la palabra que aquellos que se dejan poner la marca de la bestia serán señalados para juicio eterno. En otras palabras, entrar a la tribulación no es negocio, hermano. Hay muchísimo que perder. Y uno debe cuidar, ser santificado. Ahora que el Señor nos está visitando en esta parucía secreta, que los que tenemos el Espíritu Santo somos los que podemos oír la voz del Señor llamándonos. Algunos haremos caso, otros no harán tanto caso. Otros que están en dificultades de pecado oirán la voz de Dios ahora y buscarán la santificación.
Hermanos, aquí se produce lo que nosotros llamamos corre por tu vida, que fue lo que el ángel le dijo a Lot. Corre por tu vida. No se detengan, porque ya el tiempo está cerca. Yo les doy un mensaje de la necesidad que se tiene de estar invocando el nombre del Señor, aunque usted se encuentre en una vida que no está santificada, aunque usted esté viviendo momentos de pecado. El consejo es que usted invoque el nombre del Señor. El consejo es que usted luche contra sí mismo y pida ayuda al que se la pueda dar para salir de las ataduras que lo pueden tener amarrado y que no lo dejan prosperar espiritualmente, para que usted no caiga en las redes del enemigo que lo engañe, y entonces puede ser que vaya a la condenación. El propósito de reunir a un grupo como el de Restaurando el Sendero es hacer las acciones de purificación del alma. Ustedes han oído las prédicas del hermano Mario, en lo cual se está enfocando en la sanidad del alma, en el perdonarse a sí mismo, en romper con las ataduras de ancestros, en purificar todo lo que usted tenga internamente, a poner a trabajar el poder de la palabra que está en su boca. Como dice el Proverbios, el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Cuando usted confiesa, aunque esté oscuro en su vida, usted lo puede aclarar invocando el nombre del Señor, invocando la santificación del Espíritu Santo. Es necesario que usted regrese a las raíces que usted conoce, a buscar los consejos de Dios. Y yo le he explicado someramente, grandes pasos, que los tiempos están comenzando a manifestar señales de la venida del Señor cuando venga con sus ángeles, pero anteriormente también de la visitación secreta a cada alma que por el Espíritu Santo pueda oír la voz de Dios que le señale el camino por donde debe andar. Yo le doy gracias a Dios por haberme permitido tener este tiempo de llevarles un mensaje que motive su alma a regresar a los caminos de Dios, porque los tiempos son malos. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias, Padre mío, por haberme dado la oportunidad de dirigirme a mis hermanos con esta palabra, mi Dios, sacada de tu libro santo, llevada a cabo por el Espíritu Santo, para todo aquel que invoque el nombre de Dios, sea redarguido y vuelto al camino de la salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, Dios les siga bendiciendo y yo les insto a que continúen viendo toda esta serie de prédicas que están viniendo ahora los domingos, para que usted entienda cuál es la voluntad de Dios. El Señor les bendiga. Amén y amén.